Sí, dale, muchas gracias. Listo, bueno, buenas noches. Entonces, el día de hoy vamos a grabar RCP básica y avanzada, ¿listo? Entonces, esta es la tabla de contenido. Primero vamos a comenzar hablando de RCP básica, luego de RCP avanzada y por último vamos a terminar con secuencia de intubación rápida, ya que en estos casos la tenemos que utilizar como una urgencia. Listo, entonces lo primero que nos habla la guía de la AJA, que pues es la principal bibliografía de la cual vamos a tomar eso, pues es la cadena de supervivencia. Listo, entonces tenemos una cadena de supervivencia extrahospitalaria, que es la de aquí arriba, y una cadena de supervivencia intrahospitalaria, que es la de abajo. Entonces, cuando no estamos en el hospital, pues primero tenemos que reconocer que el paciente está en paro, activar el sistema de emergencias, hacer RCPER, desfibrilar, cuidados postparo y ya la recuperación. Y cuando estamos en un ambiente intrahospitalario, pues la parte de del reconocimiento y de la prevención, pues ya no se usa. Activamos de una vez el código azul de que el paciente se encuentra en paro. Listo, entonces esta es la base y ya vamos a ir desglosando cada uno de estos subtemas. Entonces primero vamos a comenzar hablando de RCP básica. Entonces esta es la guía pues que nos muestra la AJA, que no ha cambiado mucho desde la última guía. Entonces lo primero que uno debe hacer es verificar la escena, ¿sí? Llamar al paciente, decirle, Juan, Santiago, o como sea que se llame, estás ahí. Ahí, pues una persona tiene que dirigir y tenemos que llamar al sistema de emergencia. Y pues tenemos que obtener el equipo de emergencia, pues que nos va a ayudar en todo este proceso. Entonces, tenemos que mirar dos cosas. Tenemos que mirar si el paciente respira y si el paciente tiene pulso. ¿Qué pulso vamos a mirar? Vamos a mirar el pulso carotídeo, que es el más sensible y lo vamos a mirar durante 10 segundos. Entonces, por ejemplo, tenemos varias opciones. Lo primero es que el paciente esté respirando normal y el pulso se sienta. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es asegurar al paciente y ver qué fue lo que le pasó, buscar la causa de por qué probablemente tuvo un síncope y decirle que consulte a urgencias o ese tipo de cosas. Pero ya si el paciente no está respirando, pues le vamos a dar lo que es ventilación. Entonces, la guía de la AJA nos dice que tenemos que darle una ventilación cada 6 segundos o 10 ventilaciones por minuto, ¿sí? Y también checar el pulso cada 2 minutos. Esto es clave. Aquí nos hablan también de tener en cuenta, pues, si el paciente de pronto tuvo una sobredosis de opioides, puesto que, como sabemos, en Estados Unidos, pues está ocurriendo todo esto del problema con el fentanil y allá como el uso de opioides es de venta libre, pues es una de las principales causas de paro que han ido aumentando en el último tiempo. Y ya el escenario en el que el paciente no respire y no se le sienta el pulso, pues tenemos que comenzar RCP. Entonces, RCP son 30 respiraciones, 30 compresiones, ¿verdad? Y dos respiraciones. ¿Listo? Cada 2 minutos. Y usar el dispositivo del DEA si está disponible. Entonces ponemos el DEA y pues el DEA solito nos va a decir si el paciente presenta un ritmo desfibrilable, que es esta parte de sí, o un ritmo no desfibrilable. Entonces si el ritmo es desfibrilable, pues el DEA le va a explicar la descarga y nos va a indicar si seguir o no seguir las compresiones. Pero si no es desfibrilable, pues el mismo día nos va a decir que continuemos con compresiones y ventilaciones. Y pues básicamente es eso. Entonces aquí pues les tenía esos aspectos a tener en cuenta. Y lo primero es que tenemos que tener compresiones de calidad. Entonces tiene que ser en el tercio inferior del esternón, la profundidad de 5 a 6 centímetros, con una frecuencia de 100 a 120 latidos por minuto. O sea, no hay que afanarse como suele pasar muchas veces y tener como una canción en mente que tenga esta frecuencia al momento de realizar las compresiones. Puede ser la de Star Wars, la de La Negra Tiene Tumba, bueno, y alguna otra que sepan, pero que tenga esta frecuencia. No se deben suspender más de 10 segundos porque esto afecta en mortalidad y se tiene que permitir hacer descompresión del tórax completo, ¿sí? Por eso es importante que nos entrenemos en esto y cambiar de compresor cada 2 minutos, puesto que se ha visto que después de los primeros 2 minutos ya se ha visto una disminución en la calidad de las compresiones.
pues porque se cansa. Evaluar la vía aérea y las ventilaciones, ¿sí? O sea, aquí es una ventilación cada 6 segundos y verificar cada 2 minutos. Entonces, hay unos criterios que nos muestra las guías de Laja, que es para saber cuándo me detengo, cuándo paro de hacer pues la reanimación en un escenario extrahospitalario. Entonces, esta es la regla TOR PLS de terminar la reanimación. Entonces, la primera es un paro no presenciado por los servicios de emergencias médicas, ¿sí? Si no tiene retorno de la circulación espontánea y si el DEA no le dio su descarga antes de ser entregado pues al transporte con los paramédicos y eso. Si estos tres criterios se cumplen, pues ya podemos terminar la reanimación porque ya las probabilidades de supervivencia son muy bajas. Pero si alguna de estas falta, toca seguir haciendo la reanimación sin importar qué. Ahora bien, bueno, sigamos, que ya les voy a hablar de eso. Bueno, ahora sí, pues vamos a hablar de RCP avanzada. Entonces aquí es más largo porque vamos a hablar de cuando el paciente está en paro, de las taquiarritmias, de las bradiarritmias y algunas variantes que podemos encontrar en esto, que ya vamos a ver. Entonces esta es la guía, este es el algoritmo que nos ofrece la guía de acuerdo a si el paciente se encuentra en paro, ¿sí? Entonces si el paciente se encuentra en paro, pues nosotros vamos a comenzar de una vez las compresiones torácicas y pues vamos a preguntarnos si el ritmo es desfibrilable. ¿Listo? Si la respuesta es sí, pues pasamos a esta parte del algoritmo. ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables? La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. ¿Listo? Estos son los dos ritmos desfibrilables. Entonces, apenas veamos estos ritmos, vamos a aplicar la primera descarga al paciente, luego vamos a comenzar a hacer RCP y luego miramos el ritmo y el pulso. Si sigue siendo un ritmo desfibrilable, volvemos a aplicar la descarga y le aplicamos epinefrina cada 3 a 5 minutos. Eso es más o menos 1 miligramo. Luego volvemos a evaluar pulso y ritmo. Sigue siendo desfibrilable, entonces volvemos a descargar al paciente y le daríamos amiodarona, que eso es una dosis en bolo de 300 miligramos. Luego volvemos. El ritmo es desfibrilable. Si la respuesta es sí, lo quemamos o lo descargamos y le aplicamos epinefrina. Volvemos y miramos. El ritmo es desfibrilable. Lo volvemos a quemar y aquí pues digamos que hay guías que recomiendan el uso de amiodarona 150, pero se ha visto que no tiene tanto impacto en la mortalidad, entonces en ese caso utilicen lidocaína. Es la mejor opción, ¿listo? Los estudios pues han demostrado que usar lidocaína en vez de otra dosis de amiodarona impacta más en la mortalidad y en los desenlaces del paciente, entonces usen lidocaína de 1 a 1,5 miligramos por kilo. Entonces usan la parte de los ritmos desfibrilables. Pero si no tenemos un ritmo no desfibrilable, que cuáles son la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, pues lo que vamos a hacer es directamente aplicar epinefrina y comenzar a hacer compresiones. ¿Sí? Si el ritmo lo volvemos a revisar y sigue siendo un ritmo no desfibrilable, pues volvemos a aplicar las compresiones y la adrenalina. Aquí no hay más opciones sino adrenalina y compresiones. Y pues aquí la guía nos dice que después de esto hay que comenzar a pensar en las 5 Hs y las 5 Ts como causas del paro. Sin embargo, pues no estoy tan de acuerdo con la guía, porque pues uno desde el comienzo, el líder, tiene que estar pensando en qué es la causa, por corregir la causa puede ser determinante a la hora de revertir el paro. ¿Listo? Entonces, pues aquí les puse las dosis que ya les había mencionado, lo de las compresiones de calidad, y también nos hablan aquí de los equipos de desfibrilación. El bifásico ha demostrado mejores desenlaces que los equipos monofásicos. Entonces, si tienen disponibilidad de un equipo bifásico, ese es mucho mejor. Luego el manejo de la vía aérea, que también en la guía pues aclaran de que no es necesario siempre intubar al paciente, sino que lo importante es que lo estemos ventilando, ¿sí? O utilizar otro mecanismo de vía aérea hasta que llegue un emergenciólogo, un anestesiólogo que nos pueda ayudar. Pero no es lo primordial es hacer las compresiones porque esto es lo que de verdad impacta en la mortalidad del paciente y ventilar. Ventilar también impacta en la mortalidad del paciente. ¿Listo?
Y aquí tenemos las 5 H y las 5 T, que la persona que está liderando la reanimación es la que debe estar pensando en esto. Porque pues si tenemos un neumotórax de tensión, pues de nada va a servir reanimarlo si no corregimos la causa y descomprimimos el tórax. Listo, eso en la primera parte. Pues lo que les había dicho son mejores los bifásicos, las compresiones son la prioridad y pues también en la guía hablaban de que hay unos parches que permiten monitorizar y descargar al paciente al tiempo para no tener que usar las palas y los electrodos. Entonces esa opción también es chévere. Bueno, ¿en qué momento terminamos la reanimación? Pues los estudios dicen que de 15 a 20 minutos suele ser el umbral de reanimación. Sin embargo, pues por cada minuto que pase y el paciente siga en paro, la mortalidad aumenta un 10%. O sea que si una persona vuelve después de 10 minutos, pues probablemente las secuelas también sean muy altas, ¿sí? Entonces aquí hablaban de futilidad de tratamiento en la que las compresiones, pues, podrán ser buenas o malas dependiendo del código de ética que maneje cada médico, pero ya las probabilidades de sobrevivir en un punto son muy bajas. Entonces lo mejor es no seguirlas realizando. ¿Listo? Aquí hablamos de otra cosa que es la utilidad del capnógrafo. O sea, cuando ustedes, pues, digamos que les entra un paciente en paro en una sala de cirugía y estaba monitorizado, pues el capnógrafo está detectando la presión expirada de CO2. ¿Sí? Entonces, si uno está haciendo compresiones y esta presión es menor a 10 milímetros de mercurio, pues significa que las compresiones son de mala calidad. Si las compresiones son de buena calidad, esta presión que está aquí tiene que ser mayor a 20 milímetros de mercurio. Esto es súper importante porque el capnógrafo nos permite saber si nuestras compresiones son de buena calidad o de mala calidad. Y también tenemos una regla TOR del ACLS. Entonces, ¿cuándo terminamos la reanimación? Un paro no presenciado, un paro que no responda a las compresiones, un paciente que no vuelve a la circulación espontánea y a un paciente al que no se le dieron las descargas antes de ser entregado al lugar. Si todos estos criterios se dan, pues vamos a terminar de una vez la reanimación. Pero si alguno de estos falta, pues vamos a continuar. ¿Listo? Importante. Listo. Ahora vamos a hablar como de otras medidas pues que se mencionan en la guía y que pueden ser utilizadas, que la primera es el golpe precordial o el precordial tone, que es literalmente como en las películas que llegan y le pegan un puño al paciente en el pecho. Esto sí puede servir, pero solo ha demostrado evidencia en taquicardia ventricular monitorizada, no presenciada, solo en este ritmo en taquicardia ventricular. Y el tema es que uno tiene solo un único intento. Cuando uno pega el puño, esto nos ofrece una descarga de 2 a 5 joules y nos puede dar tiempo, pues mientras organizamos todo, pues traer el desfibrilador, sí nos da tiempo. Si vemos que de pronto el paciente está muy jodido, pero digamos que tiene evidencia, pero no es muy fuerte. El otro es la fist percussion, que es básicamente que comienzan a dar golpes en el tórax, pues como para convertir esta energía física en energía eléctrica y ayudar a que el paciente pues le suba la frecuencia cardíaca, sobre todo en bradicardias inestables previo al paro, ¿sí? Como que esto va a ayudar a que el paciente no entre en paro. Sin embargo, pues esto no tiene mucha evidencia, pero comienzan a hacer golpes en el pecho de manera rítmica, pues para evitar que el paciente entre en paro. El otro es el RCP Code, que es decirle al paciente que está inestable, que creemos que va a entrar en paro, que comience a forzar la tos. Comienza a toser, 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 toser y toser, pues para evitar que pierda la conciencia y que eso nos dé más tiempo al momento de realizar pues la reanimación, de estar preparado así, como evitar que pierda la conciencia más rápido. Listo. Entonces eso sería en la parte del paro. Entonces hay unos cuidados posparo. En los cuidados posparo nosotros nos vamos a fijar en tres cosas. En el manejo de la vía aérea, en los parámetros respiratorios, y en el manejo hemodinámico. Entonces en la vía aérea pues vamos a mirar que esté permeable. En los parámetros respiratorios aquí están las metas.
Sí, que la saturación esté entre 92 y 98, la presión arterial de CO2 entre 35 y 45. Y ya para el manejo hemodinámico, que si el paciente tenga una presión sistólica mayor a 90 y una media mayor a 65. Es clave. Entonces siempre le vamos a pedir a un paciente después de que salió de paro un electrocardiograma de 12 derivaciones y pues vamos a considerar con base en el electrocardiograma si el paciente presenta signos de isquemia o tiene alto riesgo de entrar en shock cardiogénico. ¿Listo? Y luego miramos el paciente sigue comandos. O sea, si yo le digo que haga algo, no lo sigue. Pues si la respuesta es sí, pues le damos sus líquidos tibios y lo seguimos cuidando, dándole el manejo de soporte y ya. Pero si la respuesta es no, pues hay varias opciones. Una es inducir hipotermia, pues con líquidos fríos. También vamos a pedir un ataque de cráneo y vamos a pedir un electroencefalograma. Y pues ya como último paso sería pues buscar un manejo más crítico si vemos que realmente el paciente se encuentra muy mal después de haber vuelto del paro. ¿Listo? Eso en esa parte. Entonces aquí pues yo les resumí lo que les había dicho previamente. Y pues aquí para agregar, nomás que la angiografía, pues es una prueba importante en todos aquellos pacientes con elevación del ST y con signos de isquemia. ¿Listo? Eso es como lo más importante de los cuidados postparo. Ahora bien, después de que un paciente sale del paro, yo como digo salió del paro y recuperó la circulación espontánea, pues aquí están estos criterios. Uno es que el paciente recupere el pulso y la presión arterial suba notablemente. Lo otro es que haya un incremento abrupto de lo que sería la presión expirada de CO2 en el capnógrafo. Si esto está bien, pues esta va a ser mayor a 40 milímetros de mercurio. Y pues en el monitor, pues se va a ver una recuperación de las ondas de monitoreo intraarteriales. ¿Sí? Estas ondas que se ven abajito de las ondas de monitorización del electro que miden el pulso. Entonces, esos son los tres criterios que nos muestra la guía de la AJA para mirar que un paciente volvió a la circulación espontánea después de haber estado en paro. Y pues esto más o menos es un resumen de todo lo que pues ya les había dicho. Igual yo les dejo la presentación. Ahora pues les quería mostrar este escenario particular, que era el escenario de un paciente que entra en paro por intoxicación por opioides. Entonces, pues partimos de que para sospechar una intoxicación por opioides hay que tener en cuenta la tríada de intoxicación por opioides, que es alteración del estado de la conciencia, pupilas puntiformes y depresión respiratoria, ¿sí? Entonces, primero revisamos si el paciente respira normalmente. Si la respuesta es sí, pues simplemente le vamos a dar manejo de soporte, pues para prevenir que el paciente se deteriore, ¿sí? Vamos a considerar de pronto naloxona luego, pero por el momento no. Pero a cambio, si el paciente no está respirando constantemente, pues tenemos dos opciones. Revisamos si tiene pulso. Si la respuesta es sí, pues simplemente lo comenzamos a ventilar. Comenzamos a dar oxígeno a altas dosis y le damos una Lexona para revertir eso. Pero si la respuesta es no, pues vamos a considerar usar el DEA. Tenemos que usar la naloxona y tenemos que comenzar el algoritmo, pues que ya les había hablado. Y pues por eso es que está dentro del algoritmo esto, porque cada vez se está volviendo más común la intoxicación por opioides, porque cada vez hay más cáncer, entonces hay que tener esto en cuenta clínicamente. ¿Listo? Listo. Entonces ahora pues vamos a hablar de lo que serían las taquiarritmias. Entonces tenemos este algoritmo pues que nos permite identificar las diferentes arritmias. Entonces lo primero que tenemos que ver es si el QRS es angosto o ancho. Si un QRS ancho es mayor a 120 milisegundos y uno angosto es menor a 120 milisegundos. ¿Listo? Importante ese principio. Luego miramos si el RR es regular y irregular. Entonces en angosto, si es regular, pues luego nos preguntamos si tiene onda P. Si la respuesta es sí, es una taquicardia sinusal. Entonces toca buscar la causa.
Si la respuesta es no, es una taquicardia supraventricular por reentrada nodal. Y ya les voy a hablar del tratamiento de cada uno. Luego, si es irregular, hay dos opciones, o flutter o fibrilación auricular. La mejor manera de diferenciarlos, los dos, es que el flutter puede ser regular e irregular. La fibrilación auricular siempre es irregular. Y otra cosa son las ondas F mayúscula en el flutter y las ondas F minúscula en la fibrilación auricular. Ya cuando estamos en la parte del ancho, tenemos que mirar igual si el R es regular o irregular. Si es regular, pueden ser dos opciones, la taquicardia ventricular monomórfica y la taquicardia supraventricular aberrante. La pregunta es yo cómo distingo cuál de las dos es. Entonces, cuando tengamos esto, pues lo primero que nosotros vamos a decir es el paciente tiene una taquicardia de complejo ancho indiferenciada. Le vamos a administrar 6 miligramos de adenosina y si esta resuelve con la adenosina, era una taquicardia supraventricular aberrante. Si no resuelve con la adenosina, era una taquicardia ventricular monomórfica y va a requerir un manejo distinto. Y así es irregular, pues la taquicardia ventricular polimórfica, que la más común es la torsión de puntas. ¿Listo? Entonces, este es el algoritmo que nos da la... Entonces, bueno, lo primero es que nos vamos a preocupar cuando la frecuencia cardíaca es mayor a 150. ¿Listo? Le vamos a dar el manejo de soporte al paciente, oxígeno, líquidos, le vamos a tomar un electrocardiograma, lo de siempre, y nos vamos a hacer dos preguntas. ¿El paciente tiene signos de bajo gasto? Es decir, el paciente está choqueado o el paciente tiene signos de falla cardíaca. Esas son las dos preguntas. ¿Tiene signos de bajo gasto o tiene falla cardíaca? Si la respuesta es sí, en cualquier paciente inestable, la mejor opción siempre es una cardioversión eléctrica. ¿Listo? Pero si la respuesta es no, implica que el paciente no está inestable. Entonces aquí miramos el QRS. Si el QRS es angosto, nos vamos a esta parte en que tenemos varias opciones. Si la taquiarritmia es regular, es decir, es una taquicardia supraventricular por reentrada nodal, pues la mejor opción es la adenosina. ¿Listo? Pero si esta es irregular, o sea, si es un flúter o una fibrilación auricular, pues se utilizan los beta bloqueadores, los calcio antagonistas y aquí también la miodarona es bastante útil. La miodarona se puede usar en todas las arritmias. Recuerden que es útil en todo menos en torsión de puntas. ¿Listo? Pero aquí también podemos usar la miodarona porque no siempre resuelven con los beta bloqueadores y con los calcio antagonistas. Pero ya si la arritmia es de complejo ancho, es decir, una ventricular monomórfica, pues podríamos usar adenosina si es regular, pero las mejores opciones aquí son amidarona, procainamina y sotalol. Aquí están las dosis. Aquí en Colombia, pues conseguimos es amidarona y en este caso utilizamos un bolo de 150 miligramos en 10 minutos y luego le dejamos una infusión de 1 miligramo por kilo por 6 horas. ¿Listo? Perfecto, entonces, pues aquí les resumí pues, lo que les expliqué. Las de complejo ancho, pues usar amiodarona, procainamida y isotalol. En la taquicardia ventricular polimórfica, por porción de puntas, pues nosotros tenemos que desfibrilar al paciente sí o sí, porque los pacientes que tienen esto casi siempre están inestables. Y le comenzamos a administrar sulfato de magnesio. Y también hay otras opciones que pueden ser usadas, que son el marcapasos y el isoproterenol, que es un medicamento que actúa muy similar a la adrenalina. Por eso ya lo usan los cardiólogos. Listo, entonces en una torsión de puntas el paciente siempre va a estar llevadito. En las de complejo estrecho regular, pues lo que les había dicho, adenosina, maniobras vagales, la única maniobra válida es Valsalva, ninguna más. Y también se puede considerar la elevación de las piernas. Los calcioantagonistas y la adenosina tienen mayor evidencia de los beta bloqueadores en tasas de éxito. Debes usarlos primero. Y ya en taquiarritmas de complejo irregular, pues en paciente inestable la cardioversión cambia de acuerdo
a la arritmia. Entonces, en una fibrilación auricular utilizamos de 100 a 120 joules y en un flutter o en una taquicardia ventricular por reentrada nodal de 50 a 100 joules. ¿Listo? Y en pacientes estables, pues también podemos usar beta-bloqueadores, calcio-antagonistas, amiodarona. Son más que válidas estas opciones. Bueno, ahora identificación de bradiarritmias. Entonces ahora en bradiarritmias el algoritmo nos pregunta primero, ¿hay onda P? ¿Sí? Si hay onda P, pues en este caso si la respuesta es sí, nos preguntamos, ¿toda onda P conduce un QRS? Si la respuesta es sí, pues miramos si el PR es corto. ¿Qué es un PR corto? Pues que esté entre entre 120 y 200 milisegundos. O si es prolongado. Entonces, si es prolongado y se mantiene constante, es un bloqueo AB de primer grado. Luego nos preguntamos en esta parte que si toda onda P conduce a un QRS. Si la respuesta es no, nos preguntamos si el PR se comienza a alargar constantemente y luego deja de conducir, o si el PR es constante y en un momento deja de conducir. Si se alarga, es un grado 2 MOVITS 1, y si es constante, es un grado 2 MOVITS 2. ¿Listo? Y pues ya en el grado 3 pues no hay correlación entre las P's y las QRS. Cuando no hay onda P, hay dos opciones. Si el QRS es angosto, es un ritmo nodal, y si es ancho, es un ritmo idioventricular. Entonces aquí hay que tener una cosita en cuenta. La bradicardia sinusal, el bloqueo AB grado 1 y el bloqueo AB grado 2 MOVITS 1 son bloqueos de bajo grado, y esto impacta en el tratamiento. Y el MOVITS 2 y el grado 3 son bloqueos de alto grado. Entonces esto también va a impactar en el tratamiento, que ya les voy a explicar el por qué. Entonces, evaluamos. El paciente tiene una frecuencia cardíaca menor a 50. Esto es lo que nos va a alarmar. Sin embargo, pues recuerden que los deportistas manejan frecuencias cardíacas muy bajitas. Entonces en ellos, pues, una tensión de 50 negan en Nairo, pues, eso es normal. ¿Sí? Entonces individualizar a cada paciente en ese sentido. Lo primero es lo de siempre, el manejo de soporte, el oxígeno, los líquidos, el electrocardiograma. Y nos hacemos las mismas preguntas que ahorita. ¿El paciente tiene signos de bajo gasto o el paciente tiene falla cardíaca? Si la respuesta es no, pues lo monitorizamos y lo observamos. Pero si la respuesta es sí, vamos a aplicar atropina, el primer miligramo en bolo, y lo repetimos cada 3 a 5 minutos. Pero ¿qué pasa? Que la atropina solo funciona en bloqueos de bajo grado. Es decir, la atropina solo funciona en bloqueo AB grado 1 y en bloqueo AB grado 2, MOVITS 1. De aquí para abajo no funciona. ¿Listo? Entonces, en esos casos de abajo, nosotros pues vamos a poner un marcapasos transcutáneo, o si usted sabe poner transvenoso, pues hágale. Y si eso no funciona, pues ya vasopresores, dopamina o epinefrina. Y ya es eso básicamente. Es entender que en unos se usa una cosa y en los otros la otra. Y pues llamar a un experto y todo eso. Y eso sería eh, la parte de reanimación avanzada. Ahora pues vamos a hablar de secuencia de intubación rápida, pues resumiéndolo. Entonces, pues esto es o sea, esto tiene indicaciones específicas, pues cuando estamos en un momento que lo permita y en un paciente que sea necesario utilizarlo. Entonces hay 7 P's: la preparación, la posición, la preoxigenación, preoptimización, parálisis, posicionamiento del tubo y posintubación. Aquí lo ponen así. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es evaluar la vía aérea, monitorizar al paciente y todo lo que ya venimos hablando a lo largo del día. Y pues hay una manera y una mnemotecnia que es Lemon para valorar la vía aérea. Esto es de paciente traumatizado, pero sirve bastante. Entonces en la L buscamos alguna lesión o algún trauma en la vía aérea. En la E vemos tres distancias. La distancia entre los incisivos,
que tiene que ser mayor a 4 centímetros, la distancia tiromentoniana y la distancia esternomentoniana. Estas tres distancias, pues las medimos y esto, pues es un predictor de vía aérea difícil. Luego le decimos que abra la boca y evaluamos el Mallampati, pues no vamos a profundizar en eso. Luego miramos si hay una presencia de obstrucción y miramos la movilidad del cuello y miramos si de pronto hay presencia de collar cervical o algo que veamos que nos pueda dificultar la intubación. Listo, entonces estas son pues las tres posiciones que uno pues pone al paciente: la posición de olfateo, que es más o menos como en hiperextensión, la posición de rampa, que es en un eje de 0 grados, y la posición neutra en la que hay como un equilibrio entre todos los ejes. Entonces, para resumir, pues lo primero que tenemos que hacer es preoxigenar al paciente. Comenzar a ponerle oxígeno durante al menos 3 minutos. En la preoptimización es que lo vamos a monitorizar y vamos a comenzar a mirar los medicamentos que vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, en la preoptimización, eh, pues lo primero que usamos pues es el analgésico. Dentro de intubación rápida, lo primero es usar el analgésico. El que más se usa es el fentanil, que se usa a dosis de 1 a 5 microgramos por kilo, o la lidocaína de 0,5 a 1,5. El midazolam y la dexmedetomidina se pueden usar, sí, pero no son lo más usado, ¿sí? Entonces, lo primero es darle analgesia al paciente porque la intubación es un proceso doloroso. ¿Listo? Pues también aquí hay otros que están aquí nombrados, pero la verdad es que no se usan mucho. Listo. Eso es en la eh, preoptimización de la analgesia. Luego vamos a poner lo que sería el inductor, ¿sí? Entonces, el inductor, que son los que están aquí, son la ketamina, el propofol, el etomidato. El que más usamos, el propofol, a dosis de 1 a 3 miligramos kilo. Y entonces el inductor pues va a disminuir como la tensión al momento de intubar porque va a ser un bloqueo simpático. Entonces tenemos estos, también tenemos tiopental, midazolam. Estos son como los importantes al momento de inducir. Y luego vamos a hacer una parálisis, un bloqueo neuromuscular con succinilcolina o rocuronio. Entonces el succinilcolina pues lo podemos usar a dosis de 1 a 2 miligramos kilo. Y el rocuronio siempre se tiene que usar a dosis de 1,2 miligramos por kilo. Siempre se cometen el error de que muchas veces se piensa que el Roku sirve a dosis más bajas en secuencia de intubación rápida, pero pues la respuesta es no, porque se demora mucho en actuar y por eso se llama secuencia de intubación rápida. Entonces estos son los únicos dos que podemos usar en secuencia de intubación rápida. Ya si es atracurio o becuronio, pues se usan en la, la intubación convencional. Y pues posicionar el tubo, que aquí hay algunas indicaciones, pero pues eso ya es más como de la práctica y pues se confirma viendo que en el capnógrafo el paciente se está ventilando. Se fija el tubo y ya. Y pues eso sería todo de la presentación. Gracias, Santi. Muy bien, muy Dale. bien. Gracias, gracias. ¿Se entendieron todo? ¿Alguna duda en algo? Voy a tener la grabación. No, está concreto con lo que toca saber. Y bien que hayas puesto también como la foto de lo que dice la guía, para no tenerla ahí y que también pues es como muy puntual con lo que hay que hacer. Y me gustó que pues al final habían como resúmenes de lo que te habías dicho. Como bueno, al final si tiene una taquicardia ventricular tal, denle esto. Entonces, chill. Ujú. Bien, Sí, bien, muy bien. algo no les quedó claro, todo nice. Nice. O sea, básicamente aquí en la de intubación, pues
sea, yo llego, eh, pues veo como, o sea, tener en cuenta la 7P. Entonces, primero veo el lemon de una vez, o sea, examino al paciente, no sé qué, malapatis, si hay obstrucción y así. Y luego voy a los Mm, medicamentos. sí, exacto. Entonces, pues no sé, ahí, pues yo sentí que ahí me enredé un poco porque de pronto aquí se me cambió el orden de los medicamentos, pero el punto es que uno busca siempre tener un analgésico, un inductor y un relajante, ¿sí? Entonces, pues para que ustedes no se compliquen la vida, pues yo les doy un consejo que se llama secuencia de intubación rápida 3-2-1. Entonces, anótenla ahí. Entonces, tiene un paciente que le van a hacer secuencia de intubación rápida, pues llegan y le ponen 3 microgramos por kilo de fentanil, 2 miligramos por kilogramo de propofol y 1 miligramo por kilo de succinilcolina. Y así no se les olvida, 3-2-1. Regla tres dos Espera, uno es ¿cómo, Santi? 3 microgramos por kilo de fentanil, Ok. 2 microgramos por kilo de propofol, 2 miligramos por kilo, perdón, de propofol y 1 miligramo por kilo de succinilcolina. Y Ok, miligramos. O sea, eso la resume más fácil, ¿si me entienden? O sea, ustedes Sí. evalúan la vía aérea, pero ustedes ya la tienen clara en la cabeza. Incluso con el fentanil, pues si el paciente es joven y eso y no hay riesgo de intoxicación, pues le meten 5, ¿no? Se ok, puede, se puede, pero pues es como para acordarse, 3-2-1, secuencia de intubación rápida. Y eso pues a uno le salva la vida. Entonces siempre el analgésico, luego el inductor y luego el relajante neuromuscular. perfecto. Y eso lo resume. Y ya, o sea, pues es que es una secuencia rápida, o sea, en una secuencia rápida lo importante es, o sea, ver la vía aérea, evaluar si hay riesgo y poner los medicamentos rápido, porque esto se supone que tiene que durar 1 minuto. Un minuto, uff, qué bueno, Sí, 1 minuto. re bien, re bien. ¿Y se lo preguntan en anestesia? Sí. Sí, y pues todo esto que les dije lo preguntaron en anestesio. Ok. No, hombre, muchas gracias, Santi. Muy buena. Me gustó. Y Listo. sube el video a Panamet que ahí le damos mucho amor. Eso. Gracias. ¿Alguna duda más o ya todo bien? Tranquilo. No, Santi, la verdad, súper claro. Ah, listo. Me gustó. Listo. Gracias, Excelente. Santi. Bueno, no, ustedes pues queda viendo la de gases, ¿listo? Tranqui, Y Santi. diabetes. Tranqui. No te Dale. preocupes. Y chao. Gracias, Santi.